So, Oh, 아니 정말로 다시 될래? 이 Just say Tashi delay. Tashi dele a todos. Bienvenidos a todos. Gracias. 용감을 주름시 아니 송주 가서로다 아 글쎄 저도나 아니 나랑 짜야 주는 꽤 장고 주소 So, ¿Y can everybody hear us? me escucháis bien? Sí. Ujú. Se escucha un poco con eco. Ha dado las gracias a todos y bienvenida, y también ha empezado a mandar agradecimientos a Mingyu Rinpoche. A ver, cuando traduzcan. 그치 야 나서 Gracias, She bien. says quite small, so we're going to need to make some adjustments. Vamos a hacer algunos tipos de ajustes, It's very dice, ¿no? honored to be Sí, invited to tengo speak el honor, ¿no? Que this, me ha invitado this a hablar a esta sangha de Mingyu Rinpoche, ha dicho. Yeah. ¿Cuál es el título, no? Ah, es un corazón sin miedo, ¿no? Fearless Heart, ¿no? Chime karasagare angak nepe nijina angak nepe sharap jime 알레 sharap tan jime ne nije 알았어 Mm. 지미기 닌제다 지미 싫어래 식도 I think Creo que this es, talk eh, is about fearless wisdom and sí, fearless compassion. sabiduría Is that y right? compasión con coraje, ¿no? Sin miedo. Creo que es sobre esto. 알았어 그래서 주의기 En- 지와이는다 저와 가르치 지와이나 그래서 그런 넘버 타고 셀다베데 아니 개체 친구지 인가자 So, for sharing the Dharma, Para compartir el Dharma y hablar sobre el Dharma, se escucha muy mal. Desarrollar una intención muy pura, una motivación muy pura para empezar. Entonces es un requisito súper esencial. 뉴스다 수이 은하다 뭐지 감사히 주께 정말로 공부시네 자유 기다려 짝수로 토네 짝수로 세난다 저저 무슨 뭐르지라 라이 뭐르지라 이제는도 돈이 이제 주나라 샤데와 인자 그나봐야 야 쳔바치니 소소 지올라 얘는 랑게 아 섬노다 와이나다 아니 나가서 주시 제가 있는다 정말로 심전 탐지니 아니 네가 다 타둘라 팬데 아 시대 영향이 다 정리지 전주기 쌤 양탑이 땅한테 줄여 줘야쇼 대체들라 나가서 돈인지기요 공주치기요 체네 그런 넘버 타고 제가 있나 이 제발 쉬우지 예스래 and so to form this motivation, might need some help with this. Para crear esta motivación, tenemos que primero To aplicar. form this motivation. Raise it up Sí, a little bit. sí, ahora está bien. Ahora está mejor el mes. Comes the aspect also of taking refuge. And when we talk about taking Entonces, refuge cuando in the three desarrollamos la jewels, for motivación, example, implica también tomar refugio en las Dharma, tres joyas, que hablamos del gratitude. Buda, del Dharma y la This is not comunidad. about Esto no taking tiene que refuge ver solo in con el tomar form. refugio en algo That con is not the main forma. thing. Esta no es la Also, principal. it's not about No tiene que ver sound, tampoco word, con or even palabras a o un feeling. sonido o un What sentimiento. we're Ni really taking siquiera. refuge in Cuando is the tomamos unity of refugio emptiness es la and unidad compassion. That is the real de vacuidad y compasión, object of our o sabiduría y refuge. compasión. And what Ese es we're trying nuestro to do objeto when we take de refuge refugio. is to Y cuando remember tomamos these refugio, lo qualities. que tenemos que hacer es We as recordar estas ordinary cualidades. sentient Nosotros como beings seres are trying to remember the ordinarios, lo extraordinary que estamos qualities of tratando de emptiness and recordar son las compassion cualidades extraordinarias that de the la Buddha vacuidad y la has. compasión que el Buda tiene, de sabiduría y And compasión then que el Buda tiene, really connect que los this Budas to an tienen. Y altruistic conectar wish that esto
con nuestra actitud altruista de que todos los seres se puedan beneficiar y puedan tener felicidad y estimular ese sentimiento de cuidado y de afecto hacia todos los seres que pueda surgir en mí y en todos los seres. Si podemos generar una intención como esta, cualquier actividad que hagamos, compartir del Dharma, dando clases de Dharma o escuchando el Dharma, cualquier tipo de actividades, irán seguro extremadamente bien. 추준으로 때바이나 강이 독생이 소리 따와 통지 빵위치 담배 춘 던지베 고담들라 차세로 세 생각서야 또 반제 남기로 왔어. 따산지 좀 된디기 동분이 독자와 친구 그거 내 심지어 탐지라 아니 가르치고 그러다 다 대화를 무슨 줘 봐. 되나 제약이 아니 참바다 인지로 들어와 제가 So, Entonces, el Buda Shakyamuni, cuando empezó su periplo espiritual, entonces, perdonad, hay mensajes de traductores, entonces le quería separarse de todas las emociones negativas y destructivas, lo que llamamos aflicciones. Y hay una enseñanza muy famosa que para desprenderse de todas las visiones limitadas, decía. Entonces, el maestro del camino sublime que guía a abandonarse, abandonar de todas las visiones limitadas, es como me postro. Esta es la oración que va a recitar. Me he puesto, creo que he dicho ante todos los Budas, perdonar que no estaba atento. Estábamos hablando, ¿no? El tema con nuestra intención más clara, más purificada, ¿no? En motivación, vamos a empezar nuestra charla, ¿no? Nuestra enseñanza, cómo aplicar esta sabiduría y compasiones sin miedo, con coraje. Entonces tenemos que pensar qué supone tener estas cosas en nosotros. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos una comprensión incorrecta, distorsionada, una visión distorsionada, entonces tenemos miedo o una conducta incorrecta también, entonces también viene junto a ella miedo. Las enseñanzas del Buda no tienen preferencia, no tienen parcialidad, no van dirigidas hacia ninguna etnia o raza o religión o no religión, no, simplemente es dirigida a todos los seres humanos teniendo en cuenta que no queremos sufrimiento, queremos evitar el sufrimiento y obtener la máxima felicidad.
최 라야지 차고에서레스. So we may say, Podemos I want decir, to do the Dharma. I quiero wanna practicar practice el the Dharma. Dharma, I'm practicing the quiero, Dharma. y estoy practicando So el we may Dharma. think like that Entonces and talk quizá about that. que pensemos así But y que we have hablemos to así, really pero lo que understand tenemos que what entender is de the Dharma verdad, actually. ¿qué es el What is Dharma? the actual Dharma? ¿Qué es el Dharma The auténtico? true Dharma Lo que is es el connected Dharma to verdadero, independent que origination, está conectado al principle of surgir dependiente, interdependent que es ese principio arising. del, And that is del the surgir way interdependiente de las things cosas. actually Y esto es are, como the las way things cosas actually realmente work, son how y the good funcionan. and the negative and the Entonces, neutral actually come to present buenas, themselves. negativas o neutras, tal, 최 no, 라야지 no importa cómo parezcan a nosotros, todas funcionan siguiendo esta surgir 따와 dependiente. 친지로 돼야다. 쪄봐 친지로 돼야지. 아니 주주당. 아니 따와 친지 말어와디. 아니 시럽피도 좀 나와 있는다. 아니 똥바니 나와 있는다. 전다바 나와 있는다. 가래 주와 있나. 강달 최탐지지 니루 최탐지지 랑중. 내가 아니 따와 친지 말어와 차고요래. So Así, the Tibetan word la for palabra Dharma, tibetana para Dharma, Chö, che, has tiene one very important meaning, un which is the significado muy meaning of to importante que es el transform, significado de to transformar, change or to de transform. cambiar, de So transformar. what is it that we ¿Y need to change qué es lo or que tenemos que transform cambiar o transformar if we have a si distorted or tenemos una, incorrect kind of understanding, una comprensión a incorrecta o distorted distorsionada or incorrect o kind of una conduct? conducta That's what incorrecta o needs to be distorsionada? Esto es lo transformed. que tiene que And so if we transformarse were o to cambiarse. transform a Si distorted trabajamos kind of para understanding transformar estas into a comprensiones totally genuine and incorrectas en authentic type of understanding, una comprensión we could auténtica also y call genuina that sobre genuine la type of realidad, entonces understanding le podemos llamar exceptional a esa insight or comprensión wisdom. una We could also sabiduría talk about it in terms of excepcional emptiness. We o could talk una about it in terms of introspección the sublime especial, ¿no? underlying truth. Que es la vacuidad, In que any es la, case, whatever ah, term we might use, la this realidad refers to the perfecta de la vacuidad que underlying subyace a true todo. nature, how Entonces things actually are. es la And this naturaleza is a verdadera que view that we can subyace a come todas to las have. cosas. Y esta es la visión que tenemos que aspirar a tener o que 진지로 podemos llegar a 라야지 tener. 가르치는 건지 지고래서나. 아니 디양 뭐 니치지라. 니치지라. 삼당리마도 로로하지 계신 말했어. 유진다지 계신 말했어. 랑기 심기 진당 친지로 송아이나 친지로 시디 아니 유코는 랑이 니룩 마토니 아니 마릭바 슬라기도 마릭바 세나 아니 너희 니치 마토니 너희 니치 마토와 마체 아니 가르주고로다 지 텔레 록스 지네 텔레 록스 남도 지 뭐라 아니 템바 마트나 템바 지야 최 탐지니 딘줍스 따대야 되요 아니 코란 랑기 가져로 죽라 수수기 죽풍볼라이나 아니 나라니 지 달은 지 여대버렸어 아니 예나니 지 가르주다 템버트버스 여대버스 짐바 아티 네 아니 니니 지응한다 벨로 참오지바 세시치아레스 So how is it that we ¿Cómo can es que define and podemos identify definir e a identificar distorted esa incorrect visión incorrecta o view? distorsionada? How can we come to know ¿Cómo lo if our podemos view saber? and ¿Cómo understanding podemos llegar a is indeed saber que nuestra incorrect visión o or percepción es distorted? incorrecta o distorsionada? This does not Es, involve no es us focusing on no some va a other implicar que object nos outside of centremos en ourselves. algún otro objeto fuera de This has to do with nosotros. our own mind. Tenemos que ver, The tiene que ver distortion con nuestra is mente. occurring in our own Esa mind. distorsión está The sucediendo en nuestra mind's propia mente. understanding of what it Entonces, itself is. es saber cómo That's where the es la distortion is mente occurring. misma, And so ahí, if we do not en see esa what distorsión is de the cómo actual conocemos nuestra underlying propia nature, mente, what is the porque no actual sabemos real cuál es la condition of our own naturaleza mind, verdadera we have o to call that a condición condition subyacente of en not nuestra knowing, mente. Entonces, por eso of hablamos de lacking esa understanding. carencia de And so comprensión o de it's not only conocimiento, ¿no? that we do not No recognize es solo que true no nature, reconocemos la but on verdadera top of that, naturaleza,
Es más, nos aferramos a un concepto incorrecto de ella también. Entonces reificamos de alguna manera un concepto de cómo no conocemos, pero además añadimos un concepto incorrecto, algo que es inherentemente sustantivo o real o verdad, y le proyectamos esa sólida existencia, ¿no? Inherente. En otras palabras, concretamos o reificamos, sustantivamos, se dice también, y tomamos como verdad y real lo que no es. Entonces, por ejemplo, en nuestro propio cuerpo, que es una reunión, una amalgama, agregado que se llama, ¿no? Que se juntan, ¿no? Y pensamos, esto soy yo, esto es mío. Entonces, cuando eso está establecido así, entonces los otros también. Entonces, y solidificamos estos desarrollamos una forma de aferrarnos a cada uno de estos, yo y nosotros, como muy rígida, ¿no? Y esto es a un nivel muy evidente, pero también hay otros niveles de aferramiento que son aún más sutiles. 상말로와 지 유도 로야 줘야지 아니 용시야 요 말이스 짐반나시지요나 Entonces, si las cosas fueran como las tomamos, así de concretas y de fijas, ¿no? Y rígidas, y como creemos, proyectamos que son, entonces el entorno externo que tenemos, al que nos rodea, los seres como nosotros en este mundo, en este entorno, no podríamos cambiar o transformarnos en absoluto, estaríamos como completamente como bloques, ¿no? Estancados. 따와지 코란 템바 트립 때와지 예술로 마데와지 코란 숙두바 템바 트립아지나 아니 띵주 마인 바차로 로스 Entonces, por supuesto, no es el caso ¿no? Entonces las cosas se desintegran, se rompen, ¿no? Se transforman, experimentan cambios. Pero si tenemos esta visión que fija rígidamente y concreta la realidad como si fuera así, ¿no? Establecida como fijo, ¿no? Entonces, ha habido una interrupción, perdonad. Entonces, es, por ejemplo, la forma, es como decir, la forma, por ejemplo, no depende de otras cosas, no es un fenómeno interdependiente. Sería algo así. 양가서 근조대 짜침보지 지야 깔리고 차그러스 미카시 동에서 카실 대와서 카시 체중서 아니 지 역라 마시 뭐지 근조 이중거나 양가서 근조대라 양노 캔서지 코르시브로 Y if interdependence were not the case, si la interdependencia no fuera ese el caso, y en vez de esto, que fuera a partir de un creador, ¿no? Entonces, que el poder residiera en un Dios todopoderoso, por ejemplo, entonces, y que este Dios tiene el poder de crear todo y controlar todo, y si tuviésemos, por ejemplo, esa perspectiva, eso nos llevaría a consecuencias que son probablemente contradictorias, porque este Dios todopoderoso o deidad hace que determinadas personas sufren y otros tengan una vida tan fácil y demás. Entonces, ¿por qué unos disfrutan tanto y otros tampoco? Entonces, podrían haber, ¿no?, estas contradicciones o conflictos que podrían presentarse en nuestros razonamientos si tomáramos de referencia que existe un ente creador.
Entonces, en cualquier trabajo que tenemos que implicarnos o proyectos que seguimos, estudios y demás, o lo que quiera que queramos aprender, bueno, diríamos, bueno, no importa lo que pase porque eso está en manos de otro creador, esa fuerza creadora todopoderosa. Yo mismo o yo misma no tengo ningún tipo de posibilidad por mí mismo, entonces no tengo por qué poner esfuerzo, por ejemplo, simplemente tengo que relajarme y ya está. 대바주로 디기 때문에 나도 차단지야. 아니지. 동해랑신의 대반진데. 메다베랑신의 딱반진 차단지야. 메다베랑신의 짱반진 차단지야. 디 정말로 딱 내발라. 딱도 지네. 아니 롱이제 디기 나도다. 지 제와 킬리니나 제와니 제와 세름니 세름. 아 제와 킬리니지 매바는 니레 소하나. 아니디. 마지와 다 마지와다 다지. Yo no soy de Chene, yo digo res. And so Entonces, if we held si, to a position, that si kind sostenemos of, una posición que, which concretized the que true solid solidifica existence of las everything, cosas, la existencia de todo, which is a form of not knowing, eso es una forma de desconocer, all of the de ignorancia, digamos. Todas las experiencias que tenemos en esta vida, todos desires, nuestros deseos, greed, all of our, avaricia, the mistaken ways we codicia, apprehend ¿no? Todas las things, the formas things we erróneas take en to be que pleasurable, but in fact bring us conocemos las pain, cosas tomándolas como the things that are, placenteras y demás, actually pero cuando en realidad subyace el impermanent, sufrimiento but we think y they're cuando somehow son, lasting, aunque son things impermanentes, that are pensamos que son fundamentally kind of duraderas, ¿no? unclean, but we take them to Entonces, be o, clean and o desirable. permanentes, y las cosas que All son of this contaminadas las comes down tomamos to como one key limpias o point. ah, Things that are entonces fundamentally son lack puntos an inherent que identity, a solid, son independent, puntos que contribuyen inherent identity. a And when ver we give them that, we believe that cómo they las have cosas existen freedom of identity. inherentemente, ¿no? Al And tomar so if we erróneamente held esto, such a atribuimos una concretizing entidad inherente a las cosas, ¿no? Y view, acabamos teniendo esa then percepción de las cosas lifetime como after muy lifetime, we would solidificada y just have to only concretizada. experience Entonces, vida certain tras events. otra, And even if we solo don't believe experimentamos la realidad a través multiple de esas lifetimes, we just believe in this gafas, de one esas life, lentes. even then, Entonces, in this ah, life, right here, incluso en esta vida, whatever ahora mismo, unhappiness and cualquier struggles we felicidad have, we o would be stuck problemas with them. que There'd be tenemos, no way nos out. quedamos estancados en ellos porque seguimos manteniendo tal percepción de las So cosas. therefore, to Por really tanto, understand para fear, realmente we really entender need to aquí, understand lo que tenemos que entender realmente aquí es the que distortions in our understanding. es cómo nuestra percepción, nuestra comprensión de las cosas está distorsionada. 또니까 뭐시바 대가랑라 띵중수 제용이 저다 제우다 남자다 장애다 뻥반이 날리드나 저다 남자 장애도 좀 매마 친도야 되게 좀 말했어 코 랑징기 동대나 내 용수 좀 봐야 되거든 근데 저기 깨를 제가 저기 소화를 되니 그리고 줄이 줄으셔 나지 난갈이 찐치고 나지 그就是那次我是用出来这些事，给的没嘛。 Salah. And so, in order to understand Para poder comprender what a distorted view is, qué visión actually, tan we need to distorsionada somehow tenemos, our tenemos que open abrir our nuestra sabiduría introspectiva, ¿no? Hacia nuestra propia mente, hacia adentro, ¿no? Cuando abrimos nuestra sabiduría desde dentro de nuestra mente, entonces podemos entender este principio que es el surgir dependiente, interdependiente, de que todas las cosas surgen debido a ese matrix del surgir dependiente, digamos, lo bueno, lo que vemos como bueno, como malo, aparece cuando las condiciones
causas y condiciones adecuadas se reúnen, ¿no? Y entendiendo este principio de surgir dependiente, empezamos a entender el principio o el concepto de vacuidad, porque la vacuidad es surgir dependiente. Es porque es la vacuidad, porque es vacuidad, el surgir dependiente sucede. Entonces, el que las cosas lleven a resultados, de que las cosas buenas se pueden manifestar o las malas se pueden manifestar, todo esto es posible porque o debido a la vacuidad. Debido a la vacuidad, las cosas surgen dependientemente, pueden surgir. Y por eso, el ver que todo no es que nos desprendemos cuando queremos comprender la vacuidad, dejamos a un lado todas las causas y condiciones y demás y toda la complejidad de la interdependencia. No, es precisamente, es que todo eso surge de la vacuidad. Debido a la vacuidad, todas esas cosas pueden suceder. Todo solo surge debido a causas y condiciones. Esta es la visión, es la forma de acercarnos a la vacuidad. No hay una contradicción en cómo las cosas aparecen y su naturaleza vacía. Es como las nubes que están viajando libre por el espacio o el agua mezclada con agua. Todas estas cosas no entrañan contradicción tampoco, ¿no? 그러시고 그럽니다. 딘저기 아니 친지 말로 왜 따와디기 아니 맞아지 띵중 참모 시스템인데 아니 타르바 통주요. 타르바 톱주요. 아니 동네기 맞아기 동네기 짜와 내가 지야기 탑 하고 동네기 짜와 내가 지니 이 철발래야. 차당이로 용수 쓰고 시각이 아니 차진 역시디 띵중 참모 대양 치 유진 유 나게 유 유진 인기야기 유진 인기 떡수드즈디 아니 띵중 참모 남자 시선와이나 아니 가지고 다지 시럽 표도 좋아하시나 이렇게 차고 있으라 And so then we can start to talk Entonces about podemos empezar a hablar an undistorted understanding, de una comprensión undistorted view, correcta, que no esté distorsionada, que es esta visión del surgir dependiente, ¿no? Y cuando llegamos a entender más y más esta, empezaremos a entender que la liberación se puede lograr. Esa libertad, esa liberación es posible que la experimentemos y que el sufrimiento es, entenderemos el método natural para reducir el sufrimiento y no solo eso, acabar completamente el sufrimiento. Este método que es posible que acabe con todo el sufrimiento. Y entonces, esto lo llegaremos a tener como una experiencia sentida, ¿no? Entonces entenderemos las fuerzas sutiles de la aversión y del apego y cómo operan en nosotros. Todo esto es posible gracias a la comprensión de la interdependencia sutil. Entonces, esta interdependencia sutil entiende como los objetos tanto externos como las experiencias internas interaccionan y qué sucede cuando todas estas interacciones tienen lugar. Entonces, entender esta sutil interdependencia se le puede llamar una forma excepcional de sabiduría prajna. 얘네 수수기 샘데 용물이 타르바 탑주 여바즈다 제주 여바즈 하고서는 얘네 이제 전부 쪄발라나 메모지 남주인 쪄바이나 쪄바 짜침보 펜도 마바 지게여나 샘버정보 여바이나 세신지 컨로데야 따와 세신지 컨로데야지 인자 다 세메방 로고나 아니 타이비 심제 탐지라 아니지 라나 메바디 아니 따와라나 메바 디기 띵네 수수이 아니 쪄바데야 라나 메모지 잠바다 제와다 닌지 학삼 나야 디야양 아니 시럽이 잡종 돈이로나 라나 메바 차와체 시럽 메송와이나 시럽 피도 중화 메송와이나 잠바다 제와다 닌지다 여나 세신이 버지 주 인지기 아니 베데 양 촉좀 치료해다 양 갑래 여바다 갑래 메바 차루로
Entonces, So, we can also come to understand podemos how llegar a our entender también own cómo minds, cada una de nuestras can be liberated from our own afflictive emotions. nos podemos librar de nuestras emociones aflictivas y el And karma. when that Y, occurs, y cuando we start to esto experience sucede, then podemos, o cuando empezamos great a experimentar esto, will puede start de to shine ahí forth. surgir la compasión, And then, empezará a brillar nuestra propia really compasión. extraordinary conduct can result from Entonces, that. y de ahí surgirá una conducta Until that impecable, ¿no? occurs, Extraordinaria. Porque however good our mind is, and we need entonces, a good, hasta positive, entonces, no kind importa nuestra mind. mente, como sea, tenemos que tener un buen corazón, ¿no? Una mente Will always be amable, limited. pero There will será always be limitada, ¿no? limitations Hasta ese because momento our estará view, limitado porque our nuestra understanding is visión, nuestra limited, comprensión and es limitada therefore, todavía. our Esta conduct will sabiduría, be limited. por tanto, nuestra And conducta será limitada. it's only Nuestras, when eh, our solo view cuando becomes nuestra limitless, we visión, start nuestra to sabiduría es ilimitada, relate to the ¿no? concept of Entonces infinite empezamos living a beings and the wish to relacionarnos con el benefit concepto de and los to seres remove sintientes their suffering. infinitos, ¿no? Y And el then concepto de tratar de combining eliminar that su sufrimiento with y con a esa really intención, limitless kind of ¿no? understanding, Esa and then comprensión our conduct, our ilimitada, action ¿no? in the A partir world de ahí can nuestra also conducta y become acciones en este limitless. mundo acaba siendo también And then de una love, manera ilimitada, sin compassion, excepción hacia these kind todos. of Y esa forces compasión can ilimitada really y truly todos estos flourish when amor they're y supported by that insight. altruismo, cuando están Without todas the support apoyadas of that sobre kind esa of profound insight, introspección o esa sabiduría of course we have profunda. love and we have Entonces, por compassion, supuesto que but they will sin always be ella limited. todavía hay They amor, will always be compasión y limited. demás, pero van a ser siempre limitados hasta You know, entonces. they can meet with Ah, some entonces, conditions and they quickly porque en surge determinadas back. condiciones sí pueden entonces Sometimes we'll have love and aparecer y compassion, otras sometimes we no, won't have porque love and entonces compassion. a veces tendremos amor y compasión y otras no. 이 된다데 야고 하거나 근데 오늘 가지고 수술을 내봐 숙청부 쉬우지 내가 가지 대봐 이시 라야디 아니 참바다 재와다 닌지 주야 되다 시럽 표도 중요하다 닌지 표도 중요한데 이게 된다 아 야고 수술 심란 디송아이나 아니 딜 가지 내기로 아니 대봐 내기로 디 제니 좀 And so if we can really understand Si podemos comprender de verdad of this, ah, well, then I think that our bien interest will esto, be stimulated. nuestro Our, interés, our care will be aspiración, stimulated. Our trust se will also be stimulated. estimulada, nos estimulará With exceptional cuidado modes y demás. of Tendremos insight and estos wisdom, modos exceptional excepcionales de modes of compassion. sabiduría, de I think that introspección if it y, accords with our mind, if it's something y that's también de la pleasing to us, compasión. Si then es it can really algo stimulate que sucede interest. en And this is a nosotros, really positive thing. no lo he entendido bien, pero creo que lo ha explicado como que al ver que podamos desarrollar esta compasión y sabiduría en nosotros, desarrollaremos esta aspiración, interés a And querer then so we lograrlo. can Entonces start podemos to truly empezar a what apreciar de our capacity verdad actually is within cuál es ourselves. nuestra capacidad real en nosotros, porque Has cada this uno de nosotros, de capacity nosotras, tiene esta within us. capacidad, en cada Each uno of de us nosotros has está. this Todos power tenemos este poder, within our esta own capacidad en being, within our own mind, nuestro propio ser, en nuestra to mente, see ah, that it's naturally y there ver que está and to naturalmente appreciate ahí y a to valorarlo, respect what we apreciarlo have o within respetar ourselves lo que is tenemos en also a fruitful nosotros, benefit. eso también es de gran beneficio, aporta gran beneficio. 수술 내가 가지 레바 있는 아니 정말로라 내게 나라 있는데니 시럽다 닌지 디게 조제네 녀크라리 가르지 여바 있나 세바시지야 닥섬 닌지 아니 제와 딘디지 몰라 넘버 반주로 됐어 강이 정말로 당들한테 그랬어 So when we start to Cuando empezamos a experimentar este tipo de introspección o sabiduría, este tipo de, digamos, cuidado, afecto o compasión en cualquier
tipo de proyecto o labor que acometamos, vamos a tratar de aplicar esta compasión, esta sabiduría en ello. Cuando vienen los problemas, las dificultades y demás, también seremos capaces de afrontarlas, de soportarlas y de manejarnos con ellas y levantar nuestro ánimo y nuestro coraje, ¿no? Entonces, entenderemos cómo las cosas se manifiestan, pero también cómo están vacíos, ¿no? Entonces, cualquier problema que surja, seremos capaces de llevar, no me gusta la palabra soportarlos, ¿no? Es saberlos llevar mejor. Entonces, para una práctica de meditación misma, si tenemos estas cualidades en nuestra práctica, entonces disminuirán también nuestra idea de concretar, de fijar las cosas, solidificarlas, ¿no? Con una realidad que está ahí, nuestras percepciones de que y también nuestra idea de egoísmo, ¿no? Esa actitud de egoísmo, ¿no? Y ahí, al relajarse esas percepciones, nuestra compasión y demás, progresivamente serán capaces de manifestarse o de suceder. Si no, hay muchas formas de meditar, ¿no? Ahí al alcance, y la mayor parte mayoría de las veces queremos meditar porque tenemos problemas en nuestra mente, ¿no? Y un acercamiento es simplemente, la meditación es relajarse, ¿no? Descansar, digamos, de alguna manera, relajar nuestra mente o hacer que descanse nuestra mente, ir a un lugar, ¿no? Llevar nuestra mente a un estado o a un lugar de alguna mente relajado, de descanso. So there's many kinds of meditation. Hay muchos tipos de meditación. El sonido, por ejemplo, para la meditación, sensaciones, como el cuerpo, ¿no? O la percepción de la forma, la visual, ¿no? También observar el surgir, permanecer y disolverse de los pensamientos, ¿no? Podemos también seguir la respiración, observarla, todas esas técnicas. Con todas estas, la mente podemos llevarla a relajar nuestra mente, podemos a relajar nuestra mente misma. Y en general estamos atrapadas en sensaciones más burdas, emociones burdas, ¿no? O sentimientos o sensaciones burdas. Y es difícil acceder o inducir esta sabiduría excepcional o esta compasión excepcional. Es muy difícil simplemente cesar estas sensaciones burdas y mantener estas mentes especiales en nuestra meditación, porque estamos muy aferrados a los sentidos en sí, ¿no? Y también porque nuestra actitud de egoísmo, ¿no? De centrarnos en nosotros mismos. Di parola tanyo sneteni ani ji tundro zoragi le dryaji le yorwa keza sim di sumi khala
지 레스 준 자와 지바이나 고미양 타버지요 뭐. So then, you know, Entonces, things happen like las cosas in our mind, suceden we may en nuestra start to mente, practice ¿no? meditation, Empezamos a and then we start practicar to get relaxed, meditación y nos relajamos, por and we ejemplo, get pero excited about being y luego relaxed. nos excita el And estar then we relajados, ¿no? Eso experience nos, agitation. entonces So eso as we nos, have eso lo que nos agitation, trae es agitación, ¿no? rise Excitación es based agitación, on ¿no? Surge la the agitación experience of basados en la relaxation. experiencia de Or relajamiento que hemos perhaps we might conseguido. O quizá puede experience more suceder kind of que estemos experimentando neutral, una sensación neutra, undifferentiated no kind of indiferenciada, mindset. digamos, un estado Practice, así, and ¿no? we may De cultivate that indiferencia. as it is Entonces said in puede the que tradition, cultivemos or esto, ¿no? really Como se good dice en la again tradición, as podemos hacer, cultivating simplemente the karmic estamos perception of cultivando being an animal. una percepción So kármica de ser luego un those animal. two Entonces, forms esas of dos cultivation, formas as we practice de, that for ah, long periods of time, we really de familiarize práctica, ourselves de with them, are meditación, nos not podemos considered familiarizar durante mucho the tiempo y fully demás, authentic pero and no van a genuine ser states of meditation. estados de meditación auténticos, lo que llamamos de verdad meditación, aunque cultivemos esto. 그래서 그렇지. 소가 따뇨 저라 무슨 저라 지클라 샤 이시라 패기도. 그 말지당 좀 들어. 그 랑중 normal 라기도 랑중 뭐만데 말이. 그래 봐서 저러 들어. 대니 셈 남도 이 징저디 아니 수수기 미리 좋아하노라 강에 처음 전대야지. 디아 최레면도 우습게 죄나 양 많이 이러니지 마 티비오니지 참말로 디인다 디미 마 티비 니코나도 딘디기 칼라니 로단 다와라 내는 남비추이지네 검줍 치바이나 가이 팬도요 말이 타마 럭다 찐 로자야 리페지 So if we Ah, always, si, we always, you know, si siempre practice like that, practicamos de esa and manera habituate to those y nos specific habituamos con este tipo mind de states, we estados de find life mente, very, mentales, very nos vamos neutral, a numb, encontrar un estado undifferentiated, de state. indiferenciación, ¿no? Maybe De just neutro, this un poco numb feeling, esa and a neutral sensación mind state. de We just stay there neutra for a long y, time. We con might think, falta oh, this is great, you de know, sensibilidad, this ¿no? is so normal. Entonces, y Well, pensamos que it's eso es not muy normal. maravilloso y que es And normal, pero no es if we normal. sustain that, Entonces, si lo you mantienes, de know, hecho, ese then we estado, might suddenly and puede que unexpectedly, you know, problems inesperadamente that surjan previously we had problemas in our lives que will tenías just shoot ya up, en tu vida y demás, get triggered, aparecen, and we ¿no? might think, oh no, this isn't Y really entonces se what estimulan y if we vemos, could just esto no dull funciona, ¿no? ourselves completely, Entonces, sink ¿no? down? And so then we practice Es another form of completamente meditation otra of forma de meditación sinking que es into completamente dull, de caer en un estado de pesadez mental, ¿no? we Similar could al spend torpor. years there, Y podemos months there, pasar muchos years meses allí, e cultivating that incluso años, deep state of cultivando awareness ese that can be estado dull. de We might think, atención wow, que es I'm a good Buddhist torpe en practitioner. realidad, es confusa. Y Cultivating this pensamos que deep state incluso somos for years unos and grandes years. practicantes y lo cultivamos durante años y años. Actually, in the end, we'll Y find al final nos doesn't daremos have any cuenta benefit at de all. que eso no ha tenido In ningún fact, beneficio en it could lead absoluto. many people Y de to hecho nos puede llevar a the muchos wrong tiempos beliefs. a desarrollar visiones erróneas. En muchos casos a muchas personas les sucede, ha dicho. 아니 스스 낭민노래이나 아가 낭바이다 라지 에너지 검 제거해서라니 아니 니 국시 아니 스스기 빼차도 되거나 된다 가양 뭐시 킬레 로라지 바레 브레 킬레 롱바 건체 된다 맛이 검 전나 니국 킬레 이니스간에 남도 롱바 건체 시다랑 되어다 콘로랑 검잡되어라 이 소소라 마페 낭미라 제방에 받고 깔깔 가고 지기로와 So then, if we
Y, y, y si nos acercamos, hacemos la meditación, ¿no? ¿Qué sucede en nuestra familia, ¿no? Entonces, practicamos así y le decimos a nuestras familias, soy un budista, un meditador budista, un practicante budista, y de hecho todo lo que estamos diciendo es que estamos durmiendo, ¿no? Al meditar, en realidad es eso. Entonces leemos libros, pero no sabemos cuál es su significado. No sabemos en realidad lo que es. Las palabras no tienen sentido para nosotros al leer los libros con ese tipo de meditación. Y durante la meditación es como caemos en torpor, en dormir, ¿no? Los pensamientos nos controlan y nos creemos estos pensamientos y desarrollamos nuestro enfado por eso, y entonces el enfado se convierte en nuestra meditación. Por tanto, cuando hagamos esto, no es solo que no nos beneficiará a nosotros, sino que los que están a nuestro alrededor se darán cuenta de que no somos buenos practicantes o nos tomarán como que no somos buenos practicantes. 남주 닝제 면조 소소 된다 짠냐 랑도 짠냐 줍더니 심 부스 도고 아니 지수수 민다 땀다 랑지고 마도 진이 매바디 아니 타이 심제 탐지라 로과치야 남물로 로과치야 아니 자컵로 로과치야 아니 심제 상황로 로과치야 심 쿠양고 심 장보 심 정보 지거를 러나 남바 차고요. Entonces, si queremos de verdad seguir el camino budista, en vez de esto, lo que tenemos que hacer es que nuestra mente ampliarla, abrir nuestra mente, expandir nuestras perspectivas, nuestra visión. Tenemos que ver que hay cambios en nosotros, que antes éramos irritables de corto temperamento, y eso a la larga, ¿no? Nuestra paciencia se va desarrollando y va cambiando, y antes éramos una persona no éramos muy compasivos, solo pensando en nosotros mismos, mirándonos el ombligo, de alguna manera con una mente claustrofóbica, pero a la larga nos vamos sintiendo que nos preocupamos más por los demás de una forma natural, no solo pensando en cada uno de nosotros, y empezamos a pensar en nuestra familia, en nuestra comunidad, en el país, en todo el mundo y en todos los seres sintientes. Nuestra mente tiene que tener la tendencia a ir en esa dirección, ¿no? Y por eso en nuestra práctica, nuestra mente tiene que ser honesta y abierta, expansiva. Porque en el mundo, el budismo no entra en conflicto con ningún tipo. No tenemos ningún conflicto con ninguna religión, ¿no? En el mundo, ¿no? Ni con ningún maestro, ¿no? No. Porque todas las tradiciones, maestros de todas las tradiciones o los dioses y demás están enseñados, me enseñan esto, ¿no? Que lo importante es cuidar a los demás y preocuparnos por los demás, y por eso nosotros como budistas estamos en acuerdo con esto, y por eso respetamos esa enseñanza de todas las religiones y los maestros que enseñan esto mismo. Si podemos desarrollar este tipo de, digamos, amor que está impregnado de introspección, es decir, impulsado por la sabiduría, este amor impulsado por la sabiduría, no importa los sufrimientos con los que nos encontremos, ya sea el sufrimiento de otros, ¿no? No importa de quién sea, vamos a querer ayudarlos, ¿no? Entonces, nuestro propio hijo, nuestros parientes queridos y demás, y
y trataremos de ayudarlos igual, a los demás igual, porque nuestro aferramiento, estrechez o limitaciones estarán eliminadas, eso que nos ata, entonces lo que haremos es desharemos tales ataduras. 아니 닝지지 서바지 시럽 쌤 코양보 할래 간다지 중앙에 서서 네 나사 중앙에 있는자 치료지 가래 중앙에 있는 상로 아니 시럽다 닝지 디징하네 아니 람나 체네 대왕 바지마도 동의기 아니 저대 주르마네스 네 메시지 계산치 버리스 이거 그랬어 So not only No will solo we be seremos, free from our own seremos libres de nuestras visiones limitadas y emociones afectivas y conceptos, pero cuando encontremos otras visiones limitadas y emociones afectivas de otros, lo que sentiremos es una paciencia y afecto, preocupación por el bienestar de esos seres que están atrapados en ellos. Y cualquier cosa que nos encontremos, incluso la enfermedad y demás en nuestro propio cuerpo, no nos causará tan gran problema en nuestra mente. Seremos capaces de lidiar con cualquier dificultad, porque se dice así, ¿no? Iremos de felicidad a felicidad. Solo aumentaremos nuestra felicidad, niveles de felicidad que irán aumentando, y los sufrimientos que nos afligen ya no formarán parte de nuestra experiencia, ¿no? De la foto, ¿no? Entonces, esto es lo que necesitamos, creo yo, ¿no? Esto es hacia donde tenemos que ir. 아니 시럽피도 중앙 인지피도 중앙 안에 수수기 님진 뒤줄라 저와도 제잖아 되니 타바다 튼지지면 고말라 토마토 태성미물 봐 이게 되거든 Así, esto es lo que necesitamos. Eso es para lo que tenemos que practicar, para lo que en lo que tenemos que invertir nuestro trabajo, ¿no? Y también en nuestras relaciones y demás, cuando vamos de ahí a ahí. Esto es lo que necesitamos en cada uno de estos contextos, por el día, tanto por la noche, este tipo de esta introspección especial o extraordinaria y esta compasión extraordinaria. Y si nos, nos alineamos con esto y hacemos que nos acompañe todo el tiempo con nosotros, el resultado final será nuestra propia liberación y nuestra completa iluminación. Podemos decir que esto es la verdadera riqueza, esta es la que verdadera belleza es. Nada supera esto. So the real purpose El propósito real de recitar mantras es este. De hecho, el propósito real de visualizar o hacer meditaciones en la deidad es este. De hecho, el punto principal a la hora de mantener votos y demás es desarrollar esta fe o desarrollar fe en el Lama y demás, a lo que lleva finalmente es hacia esto, hasta este desarrollo interior de la compasión extraordinaria y la sabiduría extraordinaria. Es como encontrar una joya preciosa que lo único que aporta es más y más felicidad, bienestar y felicidad y nada de sufrimiento.
이나양 수수 감다 매바 참배 수수 감 펜바다 감 가와치나 역시 대화랑 인지래. So, Así, tratar de mantener esta, ¿no? Esta compasión y sabiduría extraordinarias, ¿no? Pero también podemos usar otros términos para referirnos a estas, bodhicitta, por ejemplo, o la visión correcta, ¿no? Entonces, nada es mejor que esto, según yo creo, a nivel temporal y a nivel último o final. Cualquier, ya sea nuestra personalidad o carácter que tengamos, tenemos que, por supuesto, transformarla. No lo he entendido. 신년 담바 자치모다 최고 인자 다른 때가 주저로를 지나 잡지 누르면지 오늘 전에 투성 검증 야마 제가 자치모 딘디지 라마 채용도 수수기 냥내 치마지서 수수돼 버리 되니 야부지 지나다 딜이 하스지 요 말에 아니 그래서 참말로 깨워서 버리 전주기 쌤다 돈이다와 딘디지 검조요 던져지 물르면지 근데 라마 채 세지 류지 상지에 당화 채야 돼 할리비지 깨와 zambodan 할리비 자치무리 사무다시 딜레. so, Entonces, here we are estamos aquí todos in this en esta reunión tan maravillosa de estudiantes y miembros de esta comunidad Tergar, que tenéis esta gran fortuna de estudiar con un maestro como el gran protector de los seres, Mingyur Rinpoche. Este tipo de maestros, de ser, es muy difícil encontrarse con uno así en este mundo, en este mundo ahora es muy difícil. No hay nada mejor que esto. No hay una cosa mejor que encontrar que estos maestros, este maestro. Y estáis practicando bajo su guía, estáis estudiando los temas profundos de la bodhicitta y de la visión correcta o de la visión profunda. Entonces, Mingyur Rinpoche es un guía perfecto en estos temas y os está dando instrucciones esenciales que os muestran cómo en una vida y con un solo cuerpo podéis obtener la liberación y la iluminación completa. Y esto es la más extraordinaria buena fortuna que se pueda tener y por tanto me alegro, me regocijo en la buena fortuna de todos vosotros, de todas. 삼중지 고할리. 얘네 대야 쨈미 말하지. 쨈미지나 얘네 공중 고할리. 공중 대야 쨈지가는 용화 제제제제. 얘네 쨈미 차성와이나 얘네 지 빼차지. 얘네 지 용스 조바데 스스 레바는데 얘네 지름 겁나 저름 겁나 얘네 간조 간도 취치야지. 스스로 지 똑똑지. 얘네 겁나라나 매바지. 뭐데 가야 여마이 소야 데데서라. 데데컬라 아니지. 지 나저기 남이지한테 윤종지한테 계신 분 있어요? So, Así pues, todos nosotros estamos motivados a conseguir nuestra propia felicidad, ¿no? Y experimentar bienestar. Y lo que tenemos que hacer primero es comprender, llegar a una cierta comprensión de nuestra situación básica o fundamental ahora y escuchar a las enseñanzas, estudiar las enseñanzas y reflexionar sobre ellas y de ahí especialmente obtener una comprensión a partir de la meditación y así se convertirá en algo parte natural de nosotros. De ahí vendrá esa sabiduría, ¿no? Que viene de esa meditación y tendremos que practicar una y otra vez esta meditación, ¿no? Que es
lo que conocemos until e that becomes integrarlo en part of us nuestro as well. propio ser, hasta que eso se And once convierte that también en algo occurs, then whatever espontáneo y natural. Y path cuando we esto take suceda, to sustain no that importa el practice, whether it's camino que a sigamos, development stage entonces practice of ya sea los sadhana estadios de based on unity desarrollo or completion basado en phase generación, ¿no? Que practice es de of la sustaining sadhana de la deidad, awareness, o el estadio de whatever it is, we have completación, to keep ¿no? doing it until we También reach relacionado con la accomplishment. deidad. It's Entonces, very si important lo that we sustain mantendremos our ahí, y practice entonces tenemos que mantener continuously. nuestra práctica constantemente en estos principios, y así obtendremos los resultados a partir de estas, relacionándolo con lo que ha dicho, tanto si es en los estadios de generación de la práctica de la sadhana de la deidad o en los estadios de completación, obtendremos los resultados de ellos. 시럽피도 중앙 인지피도 중앙이 돈이 인지 랑당지라 아니지 이치치야다 력이지야 대바지야 줘야 돼 존재한테 때문에 되지 되니 코로와다 냥디 줘야 돼 록스 내가 아니지 준나 탐지 식도리드나 안데 타만어 타본 바지 아니 거 내가 뭐부터 있으래 And then we can come to Y así see también podemos llegar that a ver, our podremos llegar a ver teachers que are nuestro not maestro just no es ordinary solo un beings, ser but really are ordinario, the sino son expression of the unity la of expresión truthfulness de la and unidad de compassion. vacuidad y compasión, That y when que emptiness and cuando la vacuidad compassion y la come compasión together, se they can also unen, appear pue- in a certain way. pueden aparecer de una And determinada then, manera, manifestarse en una forma our own determinada. trust, Nuestra propia our own, confianza can en, start to really deepen based on our own se compassion and our own edificará insight. y se hará más profunda And then basándonos en see nuestra propia what is sabiduría possible y compasión, y to veremos que es appear posible when que emptiness and aparezca compassion cuando are the qué es lo unity. que puede aparecer cuando And la then there'll be a compasión y real la vacuidad reason, se unen, our y faith, entonces our trust, eso fundamentará nuestra razón will be para grounded que nuestra in fe se real base ahí, ¿no? En esa reasoning and convicción, logic, en esa actually. razón, en la lógica, en nuestra experiencia. And we can come to Entonces, see many, y many podremos llegar a profound key ver points, such puntos as that esenciales muy samsara profundos and de nirvana que samsara y can nirvana never be son, separated, but in no pueden fact are separarse, ¿no? La indivisible. inseparabilidad de samsara y nirvana, que nunca, no sé qué ha dicho, Okay, so la palabra maybe if exacta, there's no se separan. some time Quizá left, puede I que could do haya some una pregunta. question and answer or discussion. I'm not Sí, actually sure what time it is. I'm not a no really sé, a time kind of person. no soy una persona que está pendiente del tiempo, no, pero supongo que tenemos todavía tiempo para preguntas y respuestas o para un cierto de debate o lo que sea. Entonces, estamos todavía teniendo una hora más. Parece que han hablado. 저디 롭종치 갑라 아니 규모지 시샤지 롭종치 당직도와 굉장히 오저단스 아니 다 취비거니나 디든 자기면도와 규모이 시샤데 상말로와 아니 잠린 꾼지 시샤 자 치무드즈 굉장히 롭사네 롭아지 딕사르와 얘네 시사르와 취비 롭종데 롭사네 대로 양자 similar dibachi de ngaso gi similar di ko ya de ngaso la ade le mambo si ta le la de da killing yo ne na khang dar ngaso ya sha ta she dang da di muk da sim ma du ba sim ma ji bi lo de khom ji ji de ne nga nga shu ju yo ba cha de ba Well, it seems like we have some more time. Entonces tenemos más tiempo, sí, parece. Entonces, So we could also say, podemos decir que también, um, quiero añadir, ¿no? if we think about Si pensamos studying or learning, cuando hablamos de we also do this in a estudiar, very general world aprender, sense. ¿no? Lo hacemos When también we get en el educated, contexto we're all studying mundano, ¿no? and La learning. educación que obtenemos en And nuestras we vidas y have demás. teachers, Tenemos learn maestros y subjects, and aprendemos that's temas, also materias. part of our Eso worldly también es parte de experience. nuestra experiencia But ordinaria del learning mundo. Pero in nuestra the Dharma aprender en context el is not the Dharma, same en el contexto del as Dharma, no es lo learning mismo in a worldly que context. estudiar en el If we take a contexto completely worldly sense mundano, of ¿no? knowledge, Cuando we hablamos de find una that a materia teacher
mundana, ¿no? Encontramos a un maestro y vamos a las clases y aprendemos el material y ya está, ya se ha acabado y entonces seguimos adelante en nuestra vida. Pero en el Dharma no es así. En el Dharma, estudiar, una vez hemos acabado de estudiar y, conociendo la materia, ¿no? Lo que se ha enseñado, hay otra fase que empieza una fase completa que empieza de nuevo, ¿no? Que tenemos que familiarizarnos con ese conocimiento, llevarlo a nuestra mente y mezclarlo con nuestra propia experiencia. Eso es una fase completa nueva, ¿no? Y en todas las áreas, ¿no? Que sucede, por ejemplo, relación a causa y efecto, ¿no? Algunos puede que lo acepten esa idea y otros no, ¿no? Está bien, pero podemos estar de acuerdo todos de que tenemos apego. Por ejemplo, todos tenemos enfado, todos tenemos apego en nuestra mente, ¿no? Todos podemos estar de acuerdo. Y cuando sucede, nuestras mentes no están felices, no están en paz. Cuando tenemos deseo, enfado en nuestra mente, nuestras mentes no están en paz, no están felices. Es un proceso natural que podemos ver. 땜바이나 아니지 세바치야 닌지치야 학섬치야 나야디지 참말로 시럽피도 좋은디 에 잡종치니 컴지데나 아니 조포치 가서 디상 에 드럼니시 사이지 바로와 야포 조포 남상 권예지레도 다 쳐놓나 조포 여러분 남상 권예이나 시럽 피도 좋은데 그주시 같이 치고 그러와 디시에서와이나데 지 가르치고로다 저발라야다 닌제라야다 학섬라야다 디니 수수기 내가 가리는 자와 가리는지 제트백이 님바다 땜바 젠도다 땜바 아니 나도 슉 파워 라이도 어디 짜치무지 내기로 내가 컴지 때나 꼬지 양자로 곰 먹어봤다 곰차로 와 쨈미 곰지 차서나 디니 지긴기 가르치고로다 지 셈님바도 뇌그만 쨈미데 마찬 받을라 아니 나서 양세 고문네 마지바이나 제 때서 야고차 양 자와 두자 로파 두자 내가 두자 양도 항상 양 돌아 돌지로 디 나서디 쨈미 차요 말이 쨈미 마찬 받을 도나 지가 있나 니 참말나 무슨 끄나 팀바 차르 근데 두과지 냠냠도 줘나 미 두자 냠도 채와 있나 니 소소기 서로 대화 콜라 서로 대화 제 투야지 님바도 팀부터 찬도죠 So everything is about Todo being habituated. tiene que ver con hábitos, How much habituation, cómo, en qué medida nos familiarizamos o habituamos con las cosas. Todo acaba en esto, ¿no? Si nos familiarizamos con enfado, es una cosa. Si nos familiarizamos con la paciencia, con la compasión, con mentes dignificados, elevados de mente, sí, es otra cosa, ¿no? Si nos cultivamos la compasión, entonces estamos hablando de familiarizarnos siempre, ¿no? Estamos en el siglo XXI, todo lo queremos rápido, bueno y rápido, y ahora. Pero en el Dharma, si queremos algo rápido y bueno, entonces lo que tenemos que es acceder y abrir nuestra sabiduría. Si queremos lo bueno y lo rápido, lo que queremos es paciencia, sabiduría y cuando nos implicamos en cualquier trabajo y proyecto, tendremos esa capacidad, este poder, la habilidad, es tan importante, ¿no? Para poder conseguir lo que queremos. Y por eso tenemos que depender, familiarizarnos de nuevo una y otra vez, hasta que se hace algo más natural y espontáneo. Esa es la única manera, ¿no? De otra manera, si no,
si no, say we make our mind a little si, bit good, si mejoramos solo un poco, pero no la llevamos mucho más allá, entonces puede que get ourselves tengamos, into some questionable situations, si nos encontramos en una some situación más questionable dudosa, things, con amigos más rudos y we'll demás, lose entonces whatever perderemos patience and nuestra paciencia compassion o and compasión insight that we e had gained introspección because it que hemos wasn't stable obtenido, porque no to era become estable todavía effortless yet. y entonces no se había It'll convertido en just algo crash down. natural, ¿no? And so what we Simplemente need to do is la keep training perderemos. it Entonces lo que until it tenemos es que becomes tratar de effortless. seguir And when it reaches that point, practicando, then even if we get familiarizarnos hasta que se associated with hace all algo kinds of espontáneo, natural, people, y que no importa con quién nos asociemos, the effect eh, in tan our experience will have en, only happiness. And not only that, en through nuestra mente interacting solo with us, estará they will also be felicidad, able to find estará la more and more felicidad. happiness. Y So no that's solo esto, que the level incluso of estas interest. personas que son tan difíciles, cuando Sema interaccionen con sema nosotros, tom ellos jang también encontrarán más y nikyu más da felicidad. Hasta entonces thore deberíamos yinji de seguir nikyu practicando, da bi recuperando lo shira que ha pyu dicho chungwa antes. yinji pyu chungwa ji tapshin ji lam ane nikyu da bi sanje ji kumbang dinde ji gi ngane khamsu na simde dine ji grijugu da lana me bi ji ane ji tamba la ba ina da sewa lam na ina da nimba lam na ina da chemba lana me 용 친대와 라나 따와주니 아니지 그 쇼트 매버 쇼로에 도바 매버 슈토빙이 도바 매버 이게 아니 따와라는 매버 아니 제발라만 러는 매버 아니 끌라 정보 아니 팀빙아 저와 팀빙 끌라 이치 라나 이치 옌라 이치 인데기 니스가네 님발라는 매버 아니 저바 대반 바식 나 딜을 하세요 나 딜가서 공공도 알아 Awesome. So when we practice Cuando practicamos meditation la and meditación towards all sentient beings y who are desarrollamos seeking hacia the todos los Lord seres in a state sintientes of confusion that que we call están, samsara, todos estamos en un estado de and confusión, ¿no? we Que can es lo que see llamamos samsara. that the Podemos path ver is que the path of el, wisdom, the el path of camino compassion, que tenemos que aplicar es path la of sabiduría y la insight compasión, and ¿no? compassion. La introspección y la compasión. And so we could say that Podemos towards decir, por tanto, que dreamlike or mirage-like sentient beings, los seres we follow sintientes que this son como dreamlike or reflejos, ¿no? mirage-like Como espejismos, path of wisdom and desarrollamos este compassion, camino and the que es result también is a como una dreamlike or ilusión, ¿no? mirage-like Que es state of la compasión awakening y or la Buddhahood. sabiduría, y obtenemos ese And estado this is como un all reflejo, this is an como un unsurpassable sueño, approach. que es el estado de And la so budeidad. Y esta es our teacher, la, the la enlightened ones, perspectiva are más unsurpassable. insuperable, ¿no? Nuestros And maestros, that means that que son love insuperables becomes también, unsurpassable. y el amor que Power conseguimos or es, capacity becomes es unsurpassable. insuperable. And wisdom, Nuestro poder también, knowing, y la sabiduría, becomes el also conocimiento también, todo unsurpassable. esto se convierten en And so what cualidades does that mean? insuperables. ¿Y It qué es lo means que that quiere decir eso? whatever Quiere decir que, understanding we arrive at, o our view, so perfecciones, to ¿no? speak, can no Porque longer be lo que lost. quiere decir es que We cuando cannot lose nuestra the view anymore, visión se which obtiene means that whatever a ese occurs, nivel, whatever anyone no says la to perdemos us, nunca. No whatever importa lo que nos happens, digan, lo que no doubt suceda, will no tenemos, shake us. nada nos It also means afectará, that ¿no? we will not have any No hope nos to get socavará anything. nuestra We convicción. don't need to No, get anything from anyone either. no tenemos So por that qué is what it means to have a obtener view nada de nadie. that Eso is es, no unsurpassable. necesitamos en And ese our love sentido. as well. Por eso esa es una We sabiduría become very insuperable y honest nuestro amor también es insuperable. to Nos everyone. convertimos en And in our personas muy actions, in honestas our hacia todos, en nuestras projects, acciones, en we'll be able nuestros to really trust proyectos, ourselves and porque really tenemos trust others as confianza well. en nosotros mismos y And tendremos so if we confianza en can los mix demás. these Y qualities with si our own somos capaces de experience, with our combinar own todas self estas sense, I cualidades con think that's nuestras how we need propias to meditate. experiencias y demás, esto creo que es lo que es integrar todas estas cualidades en nuestras propias experiencias internas. ¿No es así? Pregunta ella. ¿No es esa la manera en que hay que meditar? Yo creo que sí.
디기 니추데 강레도 공바지 아니 공룡에 차서 와이나 그래서 할래 자주 못 찾으러 와. So if we can practice in this Si kind of podemos manner, practicar de esta manera, essentially what we're doing is entonces we're taking our esencialmente lo que estamos foundation, haciendo es the two truths, la base, we're que son taking las the dos path verdades, to las the integramos en el truthful camino, rules ¿no? and Que es wisdoms, este método and we're y taking sabiduría, the result y as the two estamos kayas, adoptando the el dharmakaya, resultado, que form son los dos kayas. kayas, el And rupakaya y so el practicing within dharmakaya, this ¿no? framework Estamos becomes a very practicando en este purposeful contexto, practice. practicando así en este contexto, en este marco, nuestra práctica se convierte en algo muy precioso. sonam 나서 친구 요리 대야 다 산지 좀 하도 템발라 아니지 템바니데 미네즈 벤진 집을 탐바 라네 버리 되니 비상말로 잠블링기라 아니지 니무 투즈 마요 아니 산지 템바 이나다 아니 잠블링 펜토바지 템바 템바 상말로 파취메비 토네 아니 이ringo 네야 미상말로와 니체리 네메와 짜시 전주가 용야 잠을 먹고 먹게 마용아 안들이 나서 말람 죄로나 전주리 셈을 묻힌 줄을 제야 아니 지향답이 따와 줄을 제니 아니 체미지 남라 잠을 시디라 용투베지 마서 말람이나다 내가 있는다 미시 하마 있는다 네가 죄트니 제바이나 아니 선은 되게와 된거래 나서 드시딜래 Okay, so I'd like to now offer a sort of a dedication and ask Me gustaría ofrecer una dedicación, una aspiración, oración es dedicación y aspiración. discussion that we've been Entonces, having, esta charla, esta interacción que hemos tenido, ¿no? Compartiendo acerca de estos temas tan bellos como la compasión y la sabiduría. Mediante esto puedan todos los que sostienen las enseñanzas puedan vivir mucho tiempo y todos los seres que sirven a otros, estos maestros y las enseñanzas, que benefician a los seres, que puedan beneficiar a los seres y que no haya obstáculos en ellos y que puedan todos estas maestras y enseñanzas y los que los sostienen y los que trabajan para el beneficio de los demás puedan vivir mucho tiempo y pueden durar por siempre y pueda ser auspicioso y con ello todos los conflictos y todas las enfermedades, hambre y demás, y todo lo que aflige este mundo puedan ser pacificados, pueda la bodhicitta y la visión perfecta o correcta expandirse mucho en todas las direcciones porque es la base de la paz y felicidad del mundo. Entonces, por favor, dedicad y hacer aspiraciones en esa dirección y hacemos esto. Entonces, cuando dedicamos así, esto crea así gran mérito y gran virtud. Muchas gracias a todos vosotros. Kondu perwasho Rinpoche Makhe Pananke Yurche Ke Panyam Pame Paya Kone Kondu perwasho Machante Ki Sanjen tobi junjuru je pama simjen tam nedan dinjur je ngenro tamje tato tongwa chenjo zemba kama sujo neda gunje malam je jawa gyendo yanda lama dan jemi chuje pela longju sada namje yende razot doje changi kombanyo do Muchas gracias. Gracias.